Bueno, Valentina, mi pregunta está enfocada sobre todo en cómo ves tú, tras la firma de los acuerdos, todos estos movimientos de los que hablaste, los movimientos sociales y la visibilización de los derechos de los campesinos y de los campesinos como sujetos ambientales. ¿Cómo crees que esto se va a ver tras la firma de los acuerdos y, si digamos, estas formas de organización campesina, como las zonas de reserva o todas las otras figuras que presentaste, van a ser compatibles con el nuevo modelo, pues con la, digamos, la reforma rural integral que se pactó, o si de pronto se van a pasar a invisibilizar o a transformar? ¿Cómo ves la evolución de estas figuras tras la firma de los acuerdos? Bueno, los acuerdos no solucionan la contradicción principal del tema de la tierra porque no ha habido reforma agraria tal cual como lo han solicitado históricamente las comunidades del campo. Entonces, y eso ya lo ha entendido hace mucho tiempo el movimiento social, campesinos, comunidades negras y comunidades indígenas. Saben, digamos, ha estado atravesado toda esta historia por esa dialéctica entre las vías de hecho y las vías de derecho. Entonces, un poco como que los acuerdos están en esa parte de las vías de derecho, pero las comunidades campesinas siguen utilizando escenarios como la cumbre agraria a partir de movilizaciones que podrían enmarcarse en unas vías de hecho, pero que también han sido como la única forma en la cual han podido, digamos, colocar pautas que en otros escenarios no han sido reconocidas y no han sido respetadas. Entonces yo creo que con los acuerdos de paz, el movimiento social ha cerrado filas en torno a que va a haber una agudización del conflicto, por cuanto que uno de los varios de los actores que han participado en ese conflicto, el paramilitarismo, militares y bueno, otros agentes no están negociando en La Habana. Allí no se va a solucionar gran parte del problema, va a haber una agudización. Sin embargo, también están apostándole a escenarios como los territorios de paz, la paz territorial, a otras agendas que se vinculan a este pliego de exigencias de la cumbre agraria, pero que también están en las agendas que tiene cada organización en sus territorios, lo que tiene la ANSOR, lo que tiene la CNA. Esos territorios agroalimentarios, por ejemplo, no están consolidados como una forma de ordenamiento territorial todavía, pero sí hacen parte de pautas que están allí. No se van a surtir en los acuerdos de La Habana, allá no van a llegar, pero siguen dentro de un escenario específico político, en esa lucha, en esa disputa política que sigue activa. Después del 20 de julio va a seguir activa. Entonces eso es lo que creo. Pero ¿y crees que tras la firma de los acuerdos de paz, en donde, digamos, se hace un reconocimiento pues más significativo al campesinado, que estas figuras van a tener mayor reconocimiento, digamos, ya por la vía del derecho y no tanto por la vía de hecho? ¿Crees que eso va a servir para evolucionar en ese sentido? Según lo que ha dicho, por ejemplo, el INCODER, que se vincula mucho con el tema del Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina, hay muchas zonas de reserva campesina represadas esperando a la firma de estos acuerdos. Entonces yo creo que sí va a haber, digamos, una agilización o un destrabe de muchas de estas solicitudes, teniendo en cuenta que esa es la única herramienta legal que existe hasta el momento para una reforma agraria, pero que está justamente en contradicción con figuras como las IDRES, que son las zonas de inversión y desarrollo empresarial. Entonces, se van a destrabar, va a haber un reconocimiento, sí, pero es insuficiente. Por ejemplo, los territorios agroalimentarios o los territorios interétnicos, ellos entienden que en un escenario donde hay desigualdad en el reconocimiento de derechos territoriales, porque el 91 le dio tierra a indígenas y a comunidades negras, no reconoce al campesinado. En escenarios como el Cauca o como en el norte de Santander, eso ha devenido en disputas, en muertes, en incendios, o sea, la gente matándose entre ella misma. Entonces las comunidades han entendido que, bueno, si nos concentramos en cómo el campesinado le aporta un proyecto de nación, que es a partir de alimentar, a partir de ser sujeto ambiental y prestar servicios ambientales diversos, a partir de la cultura, a partir de un montón de cosas, ahí nos podemos unir todos. Entonces podemos estar en un territorio administrando colectivamente los bienes comunes, comunidades indígenas, negras y campesinas. Falta es el reconocimiento sobre, digamos, en todos los escenarios de ese tipo de iniciativas, que todavía pues está en disputa. Es una disputa constante. Y frente a la política de restitución de tierras, ¿cómo crees que esta política entra a jugar con estas formas de ordenamiento, tanto de ordenamiento territorial como de ordenamiento pues, organizativo de las comunidades? ¿Cómo las afecta o las fortalece? Pues lo que se ha visto es que, bueno, no ha habido tanto fortalecimiento, sobre todo porque no se ha visto un avance significativo en esta restitución de tierras.
Apenas hay ese 3%, un informe que vi de Forjando Futuros hace unos días dice que de esos que ya retornaron, el 83% no tiene vivienda, por ejemplo. Entonces, digamos, retornas, pero aunque está contemplada en la ley, no tienes cómo vivir dignamente allí. Entonces, o vuelves a los otros lugares donde ya estabas y sigues construyendo otras cosas, o sencillamente, bueno, no sé, eso es bien difícil. Señalicé en lo último este decreto 440 de 2016 que prohíbe que se haga restitución de tierras en áreas protegidas, pero ahí ya hay un conflicto que no viene de 10 años atrás, viene hace 50 años desde la Ley Segunda de 1959 que empezó a delimitar zonas de reserva forestales donde ya había gente. Entonces, digamos, esa superposición que se hace ahí, que de hecho ya existe, antes de la restitución de tierras ya se superponían muchas formas territoriales. Entonces, digamos, creo que no hay mecanismos todavía para pensar que la ley pueda fortalecer esas formas territoriales ya existentes, porque pasa también por encima de un montón de cosas, de que se hace en medio del conflicto, de que además no reconoce ese conflicto previo a 1991, no, el 85, eso, 85, no reconoce ese conflicto, pero que fue justamente toda esa arremetida paramilitar del proyecto económico de La Palma, que luego devino en minería, la coca también. Entonces, digamos, ahí no se está trabajando ese tema, y si además lo sumamos a que el modelo productivo que se propone ahí es el modelo ancla, que es una especialización productiva de los territorios, que para eso la UPRA ya ha hecho los diamantes agropecuarios y ha avanzado cantidades enormes en ese tema. Entonces ahí tenemos, es un cuadro muy grave, muy grave. Lo que yo he visto de las comunidades, estuve en apartado el año pasado pues conociendo justamente comunidades que retornaron sin acompañamiento del Estado, aún en riesgo de su propia vida, es que se pegan de eso, porque si no existe esa ley, o sea, si no se toman de esa vía de derecho, no hay otra. O sea, no existe otra salida. Pero entonces, justamente esa contradicción de que retornen sin acompañamiento del Estado, por ejemplo, es una evidencia de que no existe. El Estado sigue no llegando a esas regiones de periferia, que es donde históricamente se ha concentrado el conflicto armado, y más en regiones como Urabá, que es el epicentro, además de corredores del narcotráfico, de los puertos que van a llevar pues muchas de las mercancías a exportación, y bueno, muchas cosas. Entonces, sí, pues como que falta todavía muchas herramientas para que eso fortalezca. Okay. Muchas gracias.